Muy buenos días, el tema de hoy es afinidad. Vamos al libro de Juan, capítulo 17, vamos a mirar versos 20 y 21. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Afinidad. Mire que aún el Señor Jesús oró por la afinidad entre sus discípulos. Afinidad en la cual el Señor veía que no había en ellos. Afinidad de pronto porque cada uno de pronto tenía un concepto de sí mismo, de pronto que no avanzaba, no evolucionaba. Encontramos a Pedro, un hombre pescador, y cómo el Señor lo lleva a que se fuera transformado un hombre pescador de hombres, ¿cierto? Y cómo los otros discípulos del Señor Jesucristo fueron siendo formados a través de él, viendo los discípulos en Jesús carácter, firmeza, convicción, determinación, seguridad, confianza. Pero como el Señor les demostraba esto a sus discípulos, pero era la afinidad que tenía con el Padre, esa afinidad en la oración, esa afinidad en la conversación, esa afinidad en la seguridad, en la confianza que él tenía con el Padre. Y esa afinidad era la que el Señor les quería transmitir a sus discípulos. Por eso encontramos en el libro de Juan, capítulo 17, una oración que Jesús hace al Padre por sus discípulos. Y como en esta oración el Señor le dice al Padre que ellos están en el mundo, no son del mundo, no pertenecen al mundo, están en el mundo, deben estar en el mundo, pero no son del mundo, pero que el Señor los guarde, que el Padre los guarde del mundo. Y es una oración que también nos cobija a usted y a mí, que estamos en el mundo, no somos del mundo, no pertenecemos al mundo, pero que el Señor nos guarde del mundo. Y en usted y en mí está en permanecer en esa afinidad con el Señor, con esa oración que Jesús ya hizo por usted y por mí en el capítulo 17 de Juan. Y es una oración de afinidad para con el Padre. Por eso el Señor hace esta oración en el cual ellos sean uno conmigo y así como yo lo soy contigo. Esa oración que Jesús hace, que Él y el Padre uno son, y que Él quiere que los discípulos, usted y yo, ya en Cristo Jesús, seamos uno con Jesús, y para que así mismo podamos ser uno con el Padre. Pero para esa afinidad tenemos que entrar a mirar cómo es la oración que hace el Señor Jesús por sus discípulos, y si usted y yo vamos a ser afines con el Señor. Recordemos que el Señor lo habla en este capítulo 17, habla sobre la afinidad de sus discípulos para con el Padre, pero que también están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. ¿Y qué quiero darle a entender a usted? Usted y yo estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. No debemos comulgar con las cosas del mundo. No debemos comulgar con todo lo que nos ven del mundo. Estamos en el mundo, pero ¿cuál es el propósito de Dios? Que usted y yo estemos en el mundo, ya que en esta tierra solamente estamos de paso. Pero ¿qué es lo que usted y yo estamos trabajando para lo eterno, para Cristo Jesús en el mundo? ¿Será que sí estamos trabajando para el Señor? Pero también tiene que haber esa afinidad. Muchas veces hablábamos el tema, el desacuerdo de ayer, que estábamos en desacuerdo de pronto porque no me gusta cómo habla el pastor, o de pronto lo que hablan en la iglesia, lo que predican, estoy en desacuerdo. Pero el Señor nos lleva a usted de mí que ese desacuerdo no es del Señor, ya que usted y yo somos muy diferentes en el Señor, y todos somos diferentes dentro del cuerpo del Señor Jesucristo, ya que la palabra nos enseña que todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, y como lo explica el Señor en la palabra, dice que uno son el ojo, otros son las manos, otros son los pies, otros son los oídos, otros son la boca, y cada uno complementan el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Y qué parte usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo? ¿Cuál es la función nuestra dentro del cuerpo de Cristo Jesús? Ya que si entramos en la afinidad, ¿cuál es la función en la que yo estoy ejerciendo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Será que esa afinidad sí la estoy cumpliendo acorde a lo que el Señor nos enseña a través de la palabra de Dios? Pero también esa afinidad que el Señor nos lleva también con el liderazgo, con el ministerio, con los de la iglesia, con las personas que el Señor nos rodea en la iglesia, pero también con personas que el Señor nos lleva a llevarle la palabra, a formarlos, edificarlos y formarlos acorde a las escrituras. Y esa afinidad tenemos que mirarla usted y yo, si la estamos ejerciendo acorde a lo que el Señor nos está pidiendo a través de las escrituras, a través de la palabra de Dios, no acorde a mis pensamientos, no acorde a mis estructuras, no acorde a mis conocimientos, no acorde a mis palabras, no acorde a mi voluntad, sino acorde a lo que el Señor nos enseña, ya que cuando usted asiste a la universidad, la persona, el profesor de la materia que le dicta a usted la materia, él no se la dicta acorde a lo que él cree, a lo que él piensa, sino acorde al conocimiento que él ha tenido en esa materia. Si es de geopolítica, él lo va a instruir a usted en geopolítica y lo va a guiar y lo va a orientar en la geopolítica, en lo que él fue instruido, lo que fue enseñado, en lo que él estudió, y lo va a instruir a usted para que usted sea esa persona sabia y conocedora en la parte de la geopolítica. En cada materia, cada profesor está instruido para una materia específica, pero cómo lo forma y lo direcciona a usted, pero no acorde a lo que él cree o lo que él piensa, sino acorde al conocimiento
conocimiento que él ha adquirido y cómo ese conocimiento lo ha llevado a evolucionar y avanzar en esa misma materia, en ese mismo conocimiento, para poderle transmitir a otras personas, a los estudiantes. Y es como usted y yo podemos adquirir ese conocimiento a través de las Escrituras y poder guiar y orientar a otros para poder ser enseñados y formados a través de la palabra de Dios. Por eso acá el Señor nos dice que más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por la palabra que usted y yo incluso hemos recibido, pero también por la palabra que nosotros les llevamos a otras personas que no han de creer en usted y en mí, sino en de quien hablamos, de quien profesamos creer, en Jesucristo, para que ellos crean también en el Señor. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que en el mundo crean que tú me enviaste. Entonces, que puedan creerlo en el mundo, que el Señor nos envió a usted y a mí, pero no es por el conocimiento suyo, no por esa estrategia suya, no es porque usted es atractivo, es bonita, es bonito, es simpático, le cabe bien a todo el mundo, pero resulta que no es de testimonio. Entonces como que se fijan es en la fachada, pero no en lo que el Señor enseña a través de las Escrituras y en la palabra que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y ahí es donde cumplimos usted y yo un papel muy importante, cómo estamos obrando acorde a lo que el Señor nos enseña, si es que lo estamos ejerciendo, y cómo el Señor quiere que usted y yo lo hagamos, si es que realmente lo estamos haciendo acorde a lo que el Señor nos enseña a través de la palabra, ya que en toda la palabra el Señor nos enseña, nos guía, nos orienta cómo debemos obrar y actuar para hacer esa afinidad, una afinidad con el Señor, pero que vean la mayoría de personas que la afinidad está en usted y en mí, en Cristo Jesús. Vuelvo y le explico, no es que pronto yo quiera reflejar a otras personas, no, es la afinidad que el Señor ha entrado a transformar, renovar en mi vida como discípulo de Cristo Jesús, como un seguidor de Cristo Jesús, pero también como esa persona que realmente ejerce el propósito del llamado de Dios en Cristo Jesús, pero que se vea reflejado en las palabras, las acciones, los hechos, las decisiones que usted y yo tomamos acorde a las Escrituras, acorde a la palabra, y cómo el Señor nos quiere llevar a ese cambio en que las otras personas lo puedan ver y lo puedan entender en cómo usted y yo lo estamos haciendo, ya que hay personas que de pronto nos conozcan a usted y a mí cuando estábamos en el mundo, pero que vean la diferencia en cuando usted y yo estamos obrando acorde a lo que el Señor nos viene enseñando. Pero por eso el Señor quiere llevarnos a usted y a mí en ese cambio, esa transformación, y es ahí donde el Señor quiere llevarnos a ese cambio en que pueda agradarle al Señor. Por eso, como lo encontramos en el libro de Colosenses 1, 19 y 20, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí nos habla la palabra que la reconciliación, la afinidad. El Señor vino a reconciliar a la humanidad con el Padre, con Jesucristo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero como dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, habla de Jesucristo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entrar esa afinidad con la creación perfecta de nuestro Señor Jesucristo, y entrar nosotros a complementar eso a través del Padre, y poderlo complementar en que muchas personas nos vean a usted y a mí como afines ya en Cristo Jesús, y que vean ese cambio. Me gusta porque yo escucho a esa persona que realmente habla de las cosas de Cristo y se le ve el amor, el fuego, la pasión por nuestro Señor Jesucristo, por la obra redentora, por la palabra, por el conocimiento, por la revelación, por poder dar a entender a otros el conocimiento que el Señor le ha dado, pero que vean esa afinidad en usted y en mí. Por eso el Señor lo habla en el libro de Efesios capítulo 2, 14 al 16. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, abriendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mire que aquí el Señor viene a reconciliar dos pueblos, y los dos pueblos es su pueblo. Primeramente el pueblo escogido por Dios, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, pero también con los gentiles, con usted y conmigo, para reconciliarnos con el Padre. Y esa reconciliación es que haya una afinidad, y la afinidad está a través de nuestro Señor Jesucristo, y que usted y yo podamos entrar en esa afinidad en el Señor. Por eso lo dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, esa pared intermedia que había de división, de contienda, de conflictos, de argumentos que el enemigo había levantado, inclusive cuando llegó el Señor Jesucristo, porque dice que su pueblo no lo recibió, lo rechazó, pero el Señor vino a unir ese pueblo, el pueblo el suyo, y nosotros unirlos uno solo pueblo. Por eso dice, aboliendo en su
carne las enemistades. Por eso cuando hablamos de desacuerdo son enemistades, porque muchas veces hay argumentos en cada uno de nosotros, porque yo creo, yo pienso que esto debe ser así, así, bueno, debe ser así, y es aboliendo en su carne las enemistades. Ya el Señor lo abolió a través de su cuerpo, a través de la carne, a través de la cruz del Calvario, las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, pero también dice para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, un nuevo hombre en Cristo Jesús. Y ese nuevo hombre debemos ser usted y yo, ya que antes andamos por naturaleza en la carne, en el pecado, la inmoralidad, la mentira, pero en ese nuevo hombre andamos en la paz, la seguridad, la confianza, en el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios. Y dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, ya que el Señor a través de la cruz del Calvario mató toda enemistad, toda división, toda contienda, toda pelea, todo engaño, toda traición del enemigo, para llevarnos a una afinidad en Cristo Jesús y reconciliarnos con el Padre, llevarnos en esa afinidad. Pero hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo entendamos esa afinidad, y es mediante la cruz reconciliar con Dios, ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya fue destruida a través de la cruz del Calvario. Si hay enemistades, destruyelas a través de la cruz del Calvario, para que haya una afinidad